Hola, amigas y amiguitos, padres de familias y colegas. En este video trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, sexto grado. Acción, vayamos y volvamos. Es tiempo de leer una biografía especial para que conozcan sobre los sucesos de la vida de una gran escritora mexicana. 1. En asamblea, lean la biografía de Rosario Castellanos. Pongan atención en las referencias que se encuentran en la lectura para guiarse con ella al elaborar su propia autobiografía. Rosario Castellanos es una de las escritoras más prolíficas de la literatura mexicana y de las más reconocidas en el ámbito internacional. Nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Su madre fue Adriana Figueroa y su padre César Castellanos. Durante su niñez, Rosario estudió en Comitán, Chiapas, un lugar que le gustaba mucho y donde aprendió muchas cosas. Ella era una niña como todas, pero tenía un hábito especial. Le encantaba leer. En su casa había una biblioteca. No sabemos si tenía muchos o pocos libros, pero ella leía. Su amor por la lectura influyó para que decidiera estudiar filosofía. Así fue como regresó a la capital del país a los 16 años. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se graduó en 1960. Desde su juventud se interesó por la promoción cultural, la docencia y el periodismo. Escribió novelas, cuentos, poesías, ensayos y teatro. Castellanos fue de las primeras autoras que escribieron sobre las mujeres indígenas y su papel tan importante en el mundo, así como de la condición de las mujeres de su época. Por ello, se consideraba que realizó aportes al feminismo. Publicó por primera vez a los 18 años de edad en la revista antológica América. Su interés por los pueblos indígenas se debió primero a su contexto cultural, ya que en Comitán, Chiapas, hay poblaciones indígenas. Su nana Rufina le hablaba en su lengua materna, el celta. Los periódicos locales de Chiapas publicaron su trabajo desde 1940 hasta 1949, de manera ininterrumpida. Fue catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de 1962 a 1971. Colaboró también en diversos periódicos y revistas, por ejemplo, en el Excelsior de 1963 a 1974 con artículos diversos. Falleció el 7 de agosto de 1974 en Israel, dejando un gran legado para la literatura de Latinoamérica. 2. En comunidades, después de leer la biografía de Rosario Castellanos, subrayen, según el color indicado, los datos más importantes. Inciso A. Fecha y lugar de nacimiento. Vamos a subrayar con el color verde lo que nos indica. La respuesta es que nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Inciso B. Lugar donde creció y vivió, con color azul. Ella vivió en Comitán, Chiapas. Inciso C. Estudios y lugar donde los hizo, con color amarillo. Regresó a la capital de México para estudiar filosofía en la UNAM y se graduó en 1960. Inciso D. Otros hechos revelantes de su vida, con color rojo. Se interesó por la promoción de la cultura, la docencia y el periodismo. Escribió novelas, cuentos, poesías y ensayos de teatro y fue catedrática de la UNAM. Inciso E. Fecha y lugar de su muerte. Falleció el 7 de agosto de 1974 en Israel. 3. Completen el cuadro cronológico con los datos subrayados del ejercicio anterior. Inciso A. Anoten los datos que solicita cada recuadro. Ubíquenlo a partir de los colores. Inciso B. Coloquen flechas conectoras que le den lógica y sentido a la secuencia de datos que nos da la biografía de Rosario Castellanos. A continuación vamos a hacer la línea del tiempo como nos está mencionando en el libro. El primer cuadro nos dice
la fecha cuando nació, 25 de mayo de 1925. En el segundo cuadro nos dice el lugar de nacimiento, nació en la Ciudad de México. En el tercer cuadrante nos dice lugar donde creció y vivió. Ella vivió en Comitán, Chiapas, y allí mismo fue creciendo. En el cuadrante que sigue nos dice estudios y lugar donde los hizo. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el siguiente cuadrante nos dice lugar de su muerte en Israel. O sea que el 7 de agosto del año 1974 murió en Israel. En el cuadrante que sigue nos aparece otra fecha que dice 1960, que fue el hecho más revelante fue cuando se graduó en la UNAM de filosofía. Tenemos otro cuadro que nos dice otra fecha de 1940 hasta 1949. Hecho relevante fue cuando publicaron su trabajo en Chiapas, Comitán. Tenemos otra fecha en el cuadro que sigue de 1962 a 1971. Nos dice que fue catedrático de la UNAM. Hechos más relevantes, el último cuadro nos dice que elaboró diversos periódicos, revistas, colaboró en el Excelsior y muchas otras obras. 4. De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, crea en tu cuaderno una línea del tiempo de la vida de Rosario Castellanos, de acuerdo con el cuadro cronológico que elaboraste y los datos que aparecen en su biografía. Inciso A. No olvides agregar título, sucesos más destacados, fecha y descripción de los hechos narrados. Inciso B. Agrega dibujos y colores que resalten los datos más relevantes. Aquí te está invitando a que hagas una línea del tiempo de Rosario Castellanos con los mismos datos como lo estamos viendo a continuación, solo que ahora le vas a poner dibujo y bien coloreado para que llame la atención. Inciso C. Observa el siguiente ejemplo de cómo representar gráficamente la línea del tiempo. Ok, a continuación veremos cómo se representa gráficamente la línea del tiempo y así nosotros podemos elaborar una conforme nuestra autobiografía de nosotros mismos, ¿ok? Así comienza la línea del tiempo de Rosario Castellanos. Sale de Comitán, Chiapas, desde la edad de los 16 años a la capital del país de México para estudiar en la UNAM. En la segunda flecha que nos dice 1941, menciona el año de su graduación de filosofía, que es en 1960. Luego, en la flecha que sigue, nos dice que ella de adolescente le gusta la docencia y el periodismo. En la flecha que sigue, escribe cuentos, novelas, teatro, poesía y muchas cosas más. Luego, en la flecha que sigue, a los 18 años, ella escribió la revista Antología América. En la flecha que sigue podemos poner del año 1940 hasta 1949, que fue cuando empezaron a publicar sus primeras obras en Chiapas. Luego puede poner en la flecha que sigue otra fecha que dice 1962 a 1971. Fue cuando ella colaboró en el periodismo, principalmente en el Excelsior. Luego, en la fecha que sigue, podemos poner de 1963 a 1974. Ella ya tenía diversos artículos publicados. Luego podemos poner en la última flecha que el 7 de agosto de 1974, ella falleció en Israel, dejando un gran legado en toda Latinoamérica. 5. En asamblea, expongan su línea del tiempo sobre la vida de Rosario Castellanos. Inciso A. Acuerden los turnos para pasar al frente. Inciso B. Expliquen cómo elaboraron su línea del tiempo y por qué decidieron ordenarla de esa forma. Inciso C. Comenten los datos más relevantes que debe contener una biografía. 6. De manera individual, considerando el trabajo colectivo, escribe en tu cuaderno el primer borrador de tu autobiografía. Inciso A. Ten presente la lista de los datos más relevantes de una biografía que recuperaste del ejercicio de la línea del tiempo y en el ejercicio de identificación para la vida de Rosario Castellanos. Inciso B. Describe los sucesos más importantes que viviste desde tu nacimiento hasta antes de ingresar a la primaria. Intenta recordar las fechas
cuando viviste esos sucesos importantes. Inciso C. En tu cuaderno, elabora un cuadro cronológico siguiendo el orden propuesto. En la primera columna, escribe cada año de primaria. En la segunda columna, el año cuando lo cursaste. En las demás columnas, los elementos importantes que quieras destacar, como quién era tu maestro, tus amigos y cosas que aprendiste dentro y fuera de la escuela. Inciso D. Después de hacer tu cuadro cronológico, termina de redactar el primer borrador de tu autobiografía con los datos que recuperaste. Inciso C. Cuando hayas completado tu autobiografía, elabora la línea del tiempo sobre los sucesos más importantes de tu vida. Retoma todas las fechas que escribiste en tu autobiografía y las más representativas que recuperaste en tu cuadro cronológico. Si se te dificulta la creatividad, pide a los demás que te muestren las líneas del tiempo que hicieron sobre Rosario Castellanos. Quizás algunos de los elementos que emplearon te guste y lo uses en tu línea del tiempo. Recuerda que la lluvia de ideas y el intercambio de experiencias y de ideas te ayudará muchísimo para el aprendizaje en la línea del tiempo de tu autobiografía. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.